Hola, hola, ¿me escuchan todos? Todas, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Hola, Buenas ¿cómo tardes, si se estamos? escucha. Buenas tardes. Qué Bien, buena onda. gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Buenas. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Eso les iba a decir justo, que prendieran su camarita para que no me sienta solo. Gracias, Marta. Buenas tardes. Hola, hola, Marion. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va todo? Muy bien. Excelente. Buenísimo. Vamos a echar tantito rollo en lo que llegan más compañeros, compañeras. ¿Qué les cuento? Pues hoy es una sesión súper, 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 súper especial y súper importante porque hoy nos vamos a meter en temas relacionados a, a la técnica de la fotografía. Es una cosa que, como les decía la semana pasada, a mí me parece que es muy simple, pero es la clase de cosa que te tienen que explicar bien, porque si no te la explican se vuelve bien abstracto y bien confuso. No llega al nivel de la trigonometría ni del cálculo diferencial. Es como bastante más simple, solamente es tema de agarrarlo de la forma correcta. Y también es relacionado a que hay algunas formas de explicarlo que pueden funcionar, pero ahorita las vamos a ver. Por mientras, la semana pasada estuvimos hablando de varias cosas. ¿Qué tal? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Marta levantó la manita, no levantó la manita, abrió el micrófono. Es que casi no lo escucho y no sé qué le moví aquí. ¿Ahí me escuchas? A lo mejor es que mi micrófono está dirigido hacia... Es que no, yo creo que mi lab porque no, se escucha medio lejos, pero voy a ver, ¿Se voy a escucha medio moverme lejos? aquí. A ver, yo ya igual, bueno, es que también mi micrófono está bailando, qué barbaridad. A ver, ahí ya lo puse bien. Se escucha mejor. Ya se escucha mejor, excelente. Pero entonces no dudas, no comentarios. Todo bien. Qué bueno, buenísimo. ¿Qué más? ¿Qué les cuento? No, pues creo que no hay nada pendiente, ¿verdad? Pues vamos entonces a agarrarnos con lo que tenemos que agarrarnos el día de hoy. Hoy vamos a ver algo a lo que nosotros le llamamos eh, pues no sé si yo autoconsiderarme un ortodoxo de la fotografía, pero yo creo que sí, porque soy como de los últimos de la vieja guardia, se me hace. Entonces me gusta llamarle la Santísima Trinidad. Porque bueno, la fotografía justamente tiene tres elementos, ¿no? Los cuales dos son propios como de la física, particularmente de la óptica, de la luz. Y la otra más bien es una cosa como tecnológica, que hizo que estas condiciones propias de la física, que la física, bueno, son fenómenos que están en la naturaleza y que nosotros no podemos modificar, em, pues este tercer elemento hizo que el efecto o la manera en la que este efecto físico se manifestara, pues fuera más grande, ¿no? La expresión. Ahorita vamos a ver eso con calma. Pero bueno, a esto le llamamos la Santísima Trinidad. Y bueno, Trinidad lo dice su palabra, ¿no? Díganme por favor si ya se comparte mi pantalla. ¿Qué es eso? Sí, Excelente. sí se ve. Sí se ve la pantalla. Muy bien. Les digo, como les decía, esta es la clase importante. No es que si no quieren venir a las demás no vengan, no, sí vengan, pero esta es la clase en la que vamos a entender el tema de la fotografía, ¿va? Muy bien, pues vamos a arrancarnos. Esta sesión por consecuencia se llama Santísima Trinidad, ¿no? Y buenas tardes a todos los que se siguen integrando a nuestra sesión. Sale pues, Santísima Trinidad. Bueno, la fotografía básicamente trata de coordinar tres elementos, ¿no? Y aquí es donde yo empiezo con las analogías de comida, porque me gusta mucho la comida, donde todas las recetas, absolutamente todas,
o todos los alimentos más bien, tienen un modo de preparación. Por ejemplo, si vamos a cocinar arroz, eh, pues la antigua receta es que por cada unidad de arroz ponemos el doble de agua y tapamos y a fuego lento, ¿no? Creo que eso es medio universal, ¿no? Hay quien le pone chícharos, hay quien le pone mantequilla, hay quien le pone chile poblano, pero en esencia la receta para hacer el arroz es esa. Ujú. Si vamos a hacer un pan, también hay una receta, ¿no? Si vamos a cocinar, no sé, cualquier cosa que vayamos a cocinar. Es que tengo hambre, ¿no? Porque no hemos comido, pero estoy pensando y se me antojaron tortas de papa. Ah, bueno, tortas de papa. Cierta receta tiene, ¿no? Si le echas mucho huevo a tu puré de papa, se te van a hacer así como se te va a desbordar, ¿no? O si lo haces con falta de huevos, se te van a romper. Cosas por el estilo, ¿no? La fotografía es algo muy similar. Todos los escenarios y todos los sitios en los cuales hagamos fotografía, en esencia van a tener una especie como de receta para hacer las fotografías. Por ejemplo, hacer fotografías donde hay un sol pleno, como lo puede ser el parque a las 12 del día, tiene una receta. Y si es a la 1 de la tarde, pues la receta no va a variar mucho. O si es a las 11 de la mañana, no va a variar mucho. Hacer una fotografía en la noche tiene su receta. O hacer la fotografía, veremos que si hacemos en un lugar en el interior, aunque sea de día, si es oscuro como si fuera de noche, pues la receta va a ser muy parecida a cuando hacemos fotografía de noche. ¿Se entiende hasta aquí? Entonces lo que vamos a hacer es, pues entender, ¿no? Que en este parámetro o en esta lógica de las recetas, lo que vamos a medir más bien son las condiciones con las cuales se va a hacer una fotografía. Y eso es bien interesante porque ya que te sabes una, bueno, pues ya te aprendes la segunda, te aprendes la tercera, y ya que te sabes dos o tres, empiezas a deducir las que siguen. Ujú. Así es como funciona la fotografía. ¿Cuáles son estos criterios o elementos que vamos nosotros a estar configurando en nuestra cámara o que vamos a estar modificando para hacer nuestras fotografías? Esto que les decía la semana pasada, la velocidad, la apertura y algo a lo cual le llamamos el ISO. ¿Sale? Son esas tres cosas. Y las cámaras tienen para mover todos esos elementos, ya sea la cámara de nuestro teléfono. Ahorita les voy a pasar un listado de aplicaciones que podemos utilizar y allí nos va a permitir mover todos estos elementos, ¿no? Hagamos de cuenta que vamos a cocinar una pizza, ¿no? O galletas, o algo que vaya en el horno, ¿qué importa? Si de repente nosotros tenemos un hornito Mi Alegría de juguete y la máxima temperatura que nos permite el hornito Mi Alegría son 80 grados y nuestra receta de galletas dice que necesitamos 130 grados, pues probablemente haya una lógica como para hacerlo más cercanas a lo que dice la receta con nuestro hornito Mi Alegría. No, y el criterio va a ser muy simple. Si me está dando un tope de 80 grados y la receta dice que debo dejar 25 minutos mis galletas, ¿no? Pero yo, pero eso en condiciones de 130 grados, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues la lógica diría, pues deja más tiempo tus galletas, ¿no? A falta de temperatura, pues déjale más tiempo, ¿no? Pero ¿qué pasa si tenemos un horno en el que se nos descompuso la perilla y solamente nos da 200 grados y queremos hacer nuestras galletas y no hay posibilidad de moverle la temperatura? ¿Cuál es la variable que podemos mover para hacer nuestras galletas? El tiempo, maestro, El tiempo. ¿Qué hacemos con el tiempo? pues ponerle más tiempo tal vez. Más tiempo, pero recordemos que la temperatura ya es más alta, es casi el doble, Ah, ok, entonces menos tiempo. menos tiempo. Ahí está. Ese criterio de las galletas es el criterio con el que hacemos fotografías nosotros. Ajá. Y cada fotografía en cada espacio, de acuerdo a la luz, pues va a tener sus condiciones
y son las condiciones que se imponen, ¿no? Pero bueno, siempre moviéndonos bajo el concepto de la velocidad, la apertura y el ISO. Que en este caso, la apertura va a ser el equivalente a moverle la perilla de los grados a nuestro horno. Ajá. Que nos da a veces 450 grados. Esa es ese va a ser el equivalente en nuestra fotografía. La apertura. A veces habrá que bajar toda la temperatura del horno a 30 grados, 40 grados, ¿no? Y la velocidad va a ser el equivalente a programarle a nuestro horno tiempo. Solamente que, bueno, nuestra cámara no suena al final una campanita que nos avisa que ya están las galletas o que ya están los bollos o los bolillos. Ajá. Y el ISO, en esta analogía de comida, pues va a ser como el tamaño de horno con el que estamos cocinando. Puede ser un hornito Mi Alegría, puede ser el horno eléctrico, puede ser el horno de la estufa o puede ser el horno de la pizzería, que es un gran super horno. Ujú. Y todos esos los podemos modificar en nuestra cámara. Y bueno, suena muy simple cuando lo hacemos con la analogía del horno y las galletas. Pudo ser pizza, ¿no? Pudo haber sido un pavo, ¿no? Pero siempre es la misma lógica. Entonces, me parece que es como de pronto el encontrar el equilibrio entre velocidad, apertura y el ISO, lo que siempre vamos a estar buscando técnicamente en nuestras fotografías. Que no se nos queme el pollo, que no quede crudo el pollo y que sepa súper rico. ¿Se entiende hasta aquí? A ver, entonces, profesor, la apertura son los Ujú, grados. ujú. La velocidad es el tiempo y el ISO es el tamaño del horno. De alguna Ejemplo. forma sí. Ok. Pero más bien, la apertura, pongamos que no es los grados, sino el tamaño de la llama que le abrimos al horno. ¿No? Luego le dice mi mamá, ay, bájale al horno, se nos va a quemar la pizza. Pero luego le puedes subir al máximo y te asomas y tiene unas llamotas de este tamaño el horno. Entonces va a ser como el tamaño de llama que haya dentro del horno. Pero bueno, la unidad entonces de la llama o de la temperatura del horno son los grados. En este tamaño no hay llama, sino más bien hay algo que se llama el diafragma que nosotros lo abrimos o lo cerramos. Y dependiendo del tamaño que lo abramos, va a entrar la luz. Y eso tiene su propia unidad, que no son grados. Ahorita lo vamos a ver. Vale. Hasta aquí se entiende. Pues para que pasemos a la siguiente diapositiva. Sale, pues vamos. Ahí está. Aquí tenemos ¿cómo se llama el de las estufas? De donde salen las llamitas. El... Difusor, No, la hornilla. ¿Hornilla puede ser? Sí, la hornilla. hornilla, Ahí hornilla, sí, tenemos. sí, Esta es cierto. una suerte de hornilla. Y nosotros, o el quemador, ¿no? Nosotros tenemos esto en la cámara, que como vimos la semana pasada, es un objetivo. ¿Se acuerdan? Por aquí yo tenía un objetivo. Déjenme pensar dónde lo puse, porque la última vez lo moví de lugar. A ver, permítame un segundo y voy y vengo con un objetivo, porque a mí me gusta hablar de bulto. Ustedes saben que me gusta hablar de bulto. Ya vengo, ¿eh? Acá les Tardo llamamos lentes. 15 segundos, una cosa así. Y de paso, trajimos un montón de equipo por si se necesita que hablemos del equipo. Sale pues. ¿Ahí me escucho? ¿Todo bien? Sí. Entonces, antiguamente, porque ya casi no se utiliza, los objetivos tenían una perilla, la cual nos permitía, así como la estufa,
abrir y cerrar el tamaño de la llama, o en este caso el tamaño del diafragma. Veremos que aquí hay algo que es el diafragma y miren ustedes. Se cierra y se abre. Si notan esta peculiaridad. Sí, Ujú. Entonces, hay recetas con las cuales se utiliza de este tamaño la flama y hay recetas con las cuales se utiliza del otro tamaño la flama. ¿Sale? ¿Cuándo se utiliza así de este tamaño? Pues cuando está oscuro. Por tanto, va a entrar más luz en nuestra cámara. ¿Cuándo oscuro? Pues a lo mejor en el patio a las 10 de la noche y está alumbrado con la farola, ¿no? Y algunas veces, pues tenemos que utilizar así en chiquito. ¿Cuándo se utiliza este? Pues cuando el sol está todo, porque si no se nos quema nuestro pan. ¿Se entiende esta analogía? Bueno, Ujú. cachando esto ya entendimos la foto. Es así de simple. Pero luego te sí, lo rebuscan y dices, ay, güey, no entendí nada. No, 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 es que es un tanto abstracto. Y a continuación se pone un poquito más abstracto, pero yo les quiero decir que es lo máximo de abstracto que se va a poner este curso de fotografía, ¿no? Sale pues. Tenemos entonces esto que se llama las aperturas. Y básicamente es las medidas que tiene este giro. Que como en nuestra estufa hay una perilla, a veces es muy alta, a veces es muy corta. En los hornos tiene medida, en los hornos son los grados. En las estufas no tiene, solo es allá ojo de buen cubero. Le pones al arroz, le bajas al mínimo, ¿no? Quieres hacer un huevo estrellado, a lo mejor le pones el máximo y estás moviendo tu huevo para que no se pegue. O a lo mejor como mi novia, que dice que así cocinan en Chiapas, echa el huevo y le baja todo. Y ahí está el huevo media hora cocinándose. Yo no sé por qué lo hace así, pero así lo hace, ¿no? En fotografía, entonces, tenemos una serie de unidades. Esto es lo que hay en el interior de nuestro objetivo, el diafragma, miren ustedes. Lo hacen así en llama baja para que el sazón agarre todo el producto, profe. Ahí está. Y a mí me puede ser claro, tiene sentido y tiene una razón de ser. Entonces vamos a ver que en fotografía, así como la referencia que nos comparte Edgar, en fotografía todo tiene una razón. Vamos a ver por dónde está. Miren ustedes, así es el diafragma del interior de... ¿Y qué es básicamente? Son unas laminitas que se cierran o se abren, según nosotros establezcamos en nuestra cámara. Les digo, los objetivos viejos tienen esa posibilidad de hacerlo directamente desde aquí. Y como vimos en las diapositivas de las clases pasadas, en la actualidad ya no haces eso directamente en el objetivo, sino lo haces directamente en el cuerpo de la cámara. O lo haces directamente en la pantalla del celular. O lo haces directamente en la pantalla de la cámara de bolsillo. O lo haces directamente en la cámara, ¿se acuerdan que estuvimos viendo? La cámara bridge. Ahí está. Entonces tenemos eso. ¿Y cómo es que existen o cómo es que interactúan estas unidades? Bueno, cada una de estas unidades es calculada por cuestiones propias de la óptica, ajá, de la física. Son números que fueron calculados bajo esa premisa, los cuales como fotógrafos, pues nos tenemos que no tanto aprender, sino entender qué es lo que significa o más o menos qué efectos nos da cada uno. No tienen todos los números, o más bien las cámaras no tienen precisamente todos los números, pero esta es una escala que son las escalas o los números con los cuales nosotros nos podemos llegar a encontrar cuando compremos una cámara. Todos estos numeritos, ¿no? ¿Cuáles son los numeritos que regularmente tiene una cámara? Regularmente una cámara tiene a partir del F4 hasta el F22.
Y estas son las cantidades de luz que nos va a permitir nuestro, nuestro teléfono, nuestra cámara, una cámara que sea como de un uso muy doméstico. Pero más que eso, estos números no están en la cámara, sino más bien en la capacidad del lente, el objetivo. ¿Cuáles son los objetivos que tienen estas posibilidades de abrir más? Que en realidad no es que abran más, sino más bien tienen un tamaño más grande los lentes y por consecuencia, cuando abren, entra una cantidad de luz correspondiente a estos números. Ujú. ¿Cuál es el máximo con el que nos podríamos encontrar si dispusiéramos buscar el máximo? Pues el número 0.9. Y después del 0.9 sigue el 1.2. Entonces veamos que el máximo o el 100% que puede llegar a entrar una cámara es este. Pero encontrar una cámara o un objetivo que tenga esa capacidad, pues va a costar mucho dinero. Y tiene sus desventajas, por lo cual los fabricantes comercialmente y lo que más nos ponen así al alcance, pues es desde el 1.4. Esto es lo que vamos a conseguir en una cámara cara o en un objetivo caro. Y en cámaras, les digo, más de uso doméstico, pues el promedio va a ser de 4 hacia arriba. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Sale pues. Entonces, partiendo de que este es el equivalente a la perilla y a la cantidad de luz, pues sabemos que hay cosas que se cocinan con temperaturas bajas y sabemos que hay cosas que se cocinan con temperaturas altas. Yo aviento un bistec y me gusta doradito, así que yo le aviento la máxima. Y últimamente he visto que le echan mantequilla y romero y cosas de chefs del TikTok, ¿no? Pero, por ejemplo, si voy a cocinar un flan napolitano, pues no está tan así. Incluso es a baño María, ¿no? Flan napolitano. Esta es la lógica del tema de las aperturas. Pero a ver, bueno, leamos un poquito. Apertura de diafragmas y números F. Ahí está, nos acaba de salir un dato nuevo. Estos no son grados centígrados, no son grados Celsius, no son grados Fahrenheit. Son números F. Entonces se mide en números F el tamaño de apertura que tiene tu objetivo. Ajá. En una cámara fotográfica, y estoy leyendo directamente la diapositiva, la apertura se corresponde usualmente con la apertura del diafragma en el objetivo. Entonces si hablamos y empezamos a hablar de las aperturas, directamente este es el movimiento que vamos a hacer en nuestra cámara o en nuestro teléfono, mover los números F. Y sabremos que los números F van a corresponder al el diámetro de la apertura que va a tener nuestro objetivo, la cual puede ser ajustada en pasos discretos para modificar el tamaño de la pupila. Esto es como una pupila, como la del gato, que cuando está el sol se le hace chiquita y cuando está oscuro hasta parece el gatito de Shrek, ¿no? Ahí que te está pidiendo amor, ¿no? Y eso va a regular la cantidad de luz que alcanza la película o el sensor. Muy bien. Hasta aquí creo que es muy simple, ¿no? Aquí es donde viene lo abstracto. Y yo ahí es donde les digo, presten especial atención. Fíjense ustedes cómo cuando es la máxima apertura o la llama está a lo más alto, el número es bajito. Y cuando está en su mínima, el número se incrementa. ¿Sí notan esta peculiaridad? Sí, Lo cual significa que el 11, el F11, es como la onceava parte de luz que puede entrar con respecto a este. Y es una forma práctica de entenderlo. Entendido que este es el máximo y F diagonal 2 es la mitad del anterior. Bueno, veamos, esta escala, como les decía, no está completa, porque si se dan cuenta está el 1,4, luego el 2, luego el 2,8 y aquí el 2,8 debería estar, pero no aparece. Pero es como para que se entienda, ¿no? Entonces veremos que hace un ratito yo les decía que estaba el 0.9 y luego estaba el 1.2 y luego siguen estos demás números en esa escala. Bueno, cada uno con respecto al anterior es la mitad, es decir, el 9 es lo máximo de luz que puede entrar en nuestra cámara.
Pero el 1.2 es la mitad de luz. Y el 1.4 es la mitad de la luz. Y el 2.0, que es este, o 2 solito, es la mitad. Y así, cada vez que avanzamos uno de estos pasos, como se le llama aquí, vamos a ir metiendo la mitad de luz. ¿Sale? ¿Se entiende? Pero es importante que tomemos en cuenta esta escala. No pensar que entre más abramos significa que el número va a incrementar, más bien es al revés, porque es fraccionario. Ujú. Y eso es bien importante. Si entendemos eso, ya rifamos, ¿no? Por tanto, un número como el F250, bueno, lo que sucedió es que entró 256 veces menos que en el que tiene el 1.9. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es el criterio como para decidir cuál vamos a utilizar? Y ahí es donde empieza como la libertad creativa, porque utilizar números como este, como por ejemplo el 1.4, nos va a dar un resultado. Como decía Edgar, ¿no? Cocinar un huevo revuelto a temperatura máxima va a hacer que el huevo sepa de una manera. Y cocinar el huevo a temperatura mínima con más tiempo va a dar algo diferente. Y de las dos formas se va a cocinar. Va a depender mucho de qué es lo que queremos nosotros. ¿Sale? Si queremos el huevo cocinado de una forma o queremos que se impregnen los sabores. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde nosotros vamos a tomar una decisión creativa. Pero este tema de la decisión creativa, vamos a suspenderlo tantita. Ahorita regresamos a eso. Vamos con lo siguiente. Muy bien. Por mientras yo voy a dejar una pista. ¿Qué vende diferente entre la imagen del lado izquierdo y la imagen del lado derecho? Pongamos la foto 1, la foto 2. La foto La 2 tiene La iluminación. iluminación, Sí, el fondo está En la la 2 está ilumina- más oscuro. desenfocado, Ahí está. más creo que la desenfocado. iluminación. En Las realidad dos tiene, están desenfocadas, ese pero, es el Pero una efecto. más que la otra, más pero oscura. Exacto. O será Exactamente. porque una está más oscura, se ve más desenfocada, ¿verdad? No solamente es eso, pero ¿cuál es la particularidad? Que si vemos, Se ve más clara una de ellas, la otra la chica se ve borrosita. bueno, vamos a centrarnos en el Es el tema enfoque de de la atmósfera. La entrada de luz. la entrada de luz, Por, la cantidad de por entrada de ejemplo, luz. A en ver. la F5.6 Ujú, se ve más el fondo y la chica se ve media semiborrosa. Y en ujú. la otra el fondo está oscuro, pero resaltan más los signos de su faz de la muchacha. No Ahí sé está. cómo. Son una serie de elementos. Pero Sí. particularmente, vamos a ver cómo este huevo se pudo haber cocido a flama media y este huevo se coció a flama alta y el efecto es diferente. Ajá. Si notan esa particularidad. ¿Qué sucede? Que entonces, como buenos chefs o buenas chefs, nosotros decidimos cuál es nuestro antojo. Porque veremos que, y aquí empiezan cuestiones creativas en nuestra creación de las imágenes, podemos elegir cocinarlo a fuego alto y lo que va a suceder es que el fondo va a quedar borroso, va a quedar desenfocado. Y eso creativamente tiene su efecto. Por ejemplo, cuando tomamos fotografías con aperturas altas o con flamas altas de huevo, se desenfocan los fondos. Y eso es una cuestión generada por la óptica, es físico. Sin embargo, narrativamente o en términos de discurso, le restamos importancia al fondo porque ya no sabemos de qué se trata el fondo. Le estamos dando importancia al elemento, al objeto o al sujeto. Es decir, lo que hacemos es aislar al sujeto del fondo. Y eso está chido porque a veces queremos hablar 100% del fulano o de la fulana y no queremos darle importancia al fondo, por lo cual lo desenfocamos. Pero algunas veces queremos hablar del fulano y es importante el fondo porque es importante el contexto. Entonces nuestra elección creativa es, bueno, si regularmente tengo la costumbre o el gusto por hacer fotografías
con aperturas grandes, hoy particularmente voy a usar una apertura que me permita que el fondo quede registrado. ¿Por qué? Pues porque el editor o el director de arte me solicitó que hables de la contaminación en ese río. Y es importante el contexto. Entonces ahí paramos al locutor, al modelo, al presentador y utilizamos una configuración en nuestra cámara, como puede ser un 5.6 o como en este caso es el 5.6, y tomamos todo el entorno de a quien estamos retratando. Pero a lo mejor vamos a un sitio, está bien bonita la iluminación, pero hay mucha basura, ¿no? Y este es otro caso, ¿no? Y lo que queremos es que no salga el fondo porque hay mucha basura. ¿Qué hacemos? Utilizamos esta configuración. ¿Se va entendiendo? Sí, Esa es la profe. particularidad que nos da las aperturas, ¿no? Dice Gabriela Torres, una pregunta. ¿Por qué porque para que se entienda bien lo que decimos, no levantamos la mano para hablar uno por uno y todos a la vez? Porque así no se entiende. ¿Cómo ven? ¿Utilizamos eso? ¿Les parece bien? Bien. Sale Sí, pues. Sí, Listísimo. está Y bien. está bien que metamos un poquito. La verdad es que luego uno se apasiona y está chido, ¿no? Pero eso significa que está interesante el debate. Va. Bueno, no es debate. La explicación. Sale pues. Entonces, bueno, así como utilizamos flamas altas y utilizamos flamas medias, el asunto con esto es que debemos hacer una modificación entonces del tiempo de cocción, porque un huevo a fuego lento a lo mejor se tarda 8 minutos, 5 minutos, pero un huevo a fuego alto se va a tardar 2 minutos. Entonces hay una condicionante, el tiempo. Ajá. Pero bueno, antes de que lleguemos al tiempo, le vamos a llamar aquí velocidad, vamos a analizar estas fotografías y su relación con los grados F o con los números F. Que dicho sea de paso, así como la C en el horno significa grados centígrados, la F aquí en nuestra cámara fotográfica significa focal. Entonces, si yo les digo, hay que hacer una fotografía con focal 5.6, ya sabemos. Y nuestra cámara, pues va a tener ahí el 5.6 de la focal. Y después calculamos el tiempo, ¿vale? Pero bueno, ¿qué de diferencia ven entre estas fotografías? Recuerden, ahora levantando la manita. Dice Lady Juárez, el enfoque es lo que se ve. Ok. A ver, Edgar levantó la mano. Sería lo que es lo mismo que la otra vez. Ajá, ah, El primer plano, lo que quieres mostrar. sí, La muchacha está en primer plano, ajá, se ve en la primera, en la 5.6, ajá. se ve ambas partes. No, no muy bien el fondo, pero sí se logra ver algo más claro. Ujú. Ahí está. Hay cierta definición y conforme avanza va reduciéndose, ¿no? Dice Gabriela Torres, el que en cada una cambia el enfoque. Ahí está. Dice Marion, el diferente nivel de enfoque en la cámara. Dice Valentina, ¿qué tanto es lo que aparece en el fondo? ¿Qué tanto es lo que aparece en el fondo dependiendo de la apertura que se tenga en cuenta? El desenfoque. Había levantado la mano Gabriela Torres. No. Stephanie. Dice Stephanie, la apertura que hace que se enfoque a la persona o a la persona con el fondo. Ahí está. Ahora, habrá quien diría, oye, Leo, ¿por qué mi teléfono celular no me permite tomar fotos así desenfocadas? A menos que le pongamos el modo de inteligencia artificial, ¿no? Esto que le llaman el modo retrato. Que en realidad lo que hace sí es desenfocarnos el fondo, pero pues nos muerde ahí un poco las orejas o el cabello, y en realidad es algo que hace el teléfono sumando tecnología. No es tanto la misma óptica. Y la respuesta es la siguiente. Los teléfonos
regularmente no tienen estas aperturas. Regularmente los teléfonos llegan hasta aquí. ¿Por qué? Porque físicamente es medio imposible. Porque físicamente es que la cantidad de luz llega a nuestro sensor. Pero como son objetivos chiquitos, la cantidad de luz no da como para tener más bien esta clase de aperturas. Ahora, han empezado algunas compañías y algunas marcas a meter unos objetivos grandotes, ¿no? Que de repente ves el teléfono y pues ya las camaritas no son de este tamaño, sino que son de este tamaño. Y ahí es donde dices, ah, claro, empieza a tener esa posibilidad del teléfono, ¿no? Jessica levantó la mano y luego Irma. Buenas tardes, profesor. Yo tengo una duda acerca Ujú. del número. Ajá. A mayor número es menor luz, ¿verdad? A mayor número, menor luz. Ok, Sí, nada más será ahí aclarar eso. está, mira. Gracias. No, no, Sí. no. Muy buena pregunta. Listísimo. Irma. Yo, por ejemplo, profe, es que este del 1, pues el E14, F2, no sé Ujú. dónde se ven porque, por ejemplo, en mi cámara, que es la Canon que le había echado, tiene Ajá, aquí unos números y tiene el 55, 45, 35, 24 y 18. ajá. No sé si usted me dice, tómame una foto en 5.6, no sé cómo la tomaría. Ah, bueno, te tengo una buena noticia y una mala noticia. Ah, ¿Cuál quieres primero? la buena. La buena es que eso de los números que me acabas de decir lo vamos a ver el día viernes. Ok. La mala es que hoy es lunes. ¡Uah! Pero Ah, sí lo vamos a ver. Sí vamos a ok. verlo. Ahora, ¿qué modelo es tu cámara? Allí debe decir. Es D3100. D3100 Nikon. Esa es Nikon. Buena Nikon, camarita. sí. Fíjate. A ver, vamos a encontrar una foto. Esta puede funcionar. Esta me gustaría, pero encontrarla. A ver, en grande. Ojalá sea una gran fotota. Ah, a ver, abrir imagen. Ah, mira, aquí está. Esta cámara tiene este, ¿cómo le llamamos? Dial. A esto le llamamos dial. Ajá, ¿se acuerdan? Y este dial nos va a permitir abrir las velocidades y abrir al mismo tiempo las aperturas, mover las aperturas y, más bien, mover las velocidades y abrir o cerrar las aperturas. Sin embargo, en la parte superior, esta cámara tiene otro botón. Déjame ver. A ver una fotografía de esta cámara, pero vista desde arriba. A ver esta. Que cargue, que cargue, que cargue, que cargue. No cargó, no cargó. Bueno, a ver si es esta. Esta nos puede funcionar. Muy bien. No sé si alcanzan a percibir. A ver, abrir imagen en una pestaña nueva. Este botón es un botón comodín. Cuando lo pulsamos y giramos ese dial, se van a mover las aperturas. Y cuando lo soltamos y lo movemos solamente, se mueven las velocidades. Y eso es universal con las cámaras de este tipo. Ajá. Que son cámaras semiprofesionales, pero un poquito tiradas al uso doméstico. Porque las cámaras que ya son más profesionales, son como las que les enseñaba la semana pasada, pues ya tienen un botón para cada uno. Las velocidades se mueven aquí adelante y las aperturas se mueven aquí atrás. Ajá. Pero utilizando ese botón que les digo, nos va a permitir mover tanto una o soltándolo, mover las otras. ¿Sale? Así es como se mueven las velocidades en las cámaras. Bueno, eso con respecto a las velocidades, más bien a las aperturas, ¿no? Ahora,
Vayamos al segundo elemento, que es la velocidad. Que bueno, ya lo tenemos bastante asumido porque pues bueno, llevamos un rato hablando de hornos y galletas y es el mismo criterio, ¿sale? Ahora, ¿cómo se manifiesta este elemento de la velocidad en nuestras fotografías? ¿No? Cuando utilizamos velocidades prolongadas, vamos a decir que son velocidades lentas. Ajá. Y el efecto de nuestra fotografía con elementos en movimiento va a ser este efecto, donde los detalles no queden registrados, sino más bien quede una mancha como en movimiento. Ese es el efecto cuando utilizamos velocidades bajitas, como un quinto de segundo. Y en realidad un quinto de segundo es muy rápido, pero para la cámara esa es una velocidad muy lenta. Si nosotros entonces comenzamos a subir la velocidad y utilizamos en lugar de un quinto, que es una quinta parte de un segundo, una décima parte, va a quedar un poco más registrada la información. O sea, se van a ver más detalles. Ujú. Como que la va a capturar de una manera más ágil. ¿Sale? ¿Qué pasa entonces si la velocidad la subimos? O sea, utilizamos una velocidad más rápida, como lo puede ser un sesentavo de segundo. Es decir, partimos un segundo en 60 y agarramos una de esas unidades. Y a esa velocidad tomamos nuestra fotografía. Se registra más nuestro reguilete. Y si utilizamos una velocidad donde dividimos un segundo en 100, que no son velocidades que nosotros vayamos a hacer, sino más bien vamos a programar nuestra cámara para que se mueva a esa velocidad, a esa velocidad va a salir probablemente mucho más registrado nuestro reguilete. Y por último, utilizar velocidades rápidas, ¿no? Ahorita les muestro qué variedad de velocidades tienen las cámaras. Pero si utilizamos un segundo dividido en 250 partes y de esas 250 partes agarramos una y tomamos nuestras fotografías, podemos congelar perfectamente el sujeto o el objeto que tengamos intención de retratar. Por tanto, si queremos retratar a Leo Messi corriendo, pues no vamos a utilizar velocidades de este tipo, porque solamente vamos a tener una mancha chaparrita ahí corriendo, una mancha patona, ¿no? Sin embargo, si queremos retratarlo en movimiento y queremos que salga congelado y no salga solamente un fantasma, utilizamos velocidades altas. Ahorita vemos cuáles son las velocidades. Patricia levantó la mano. Ya no la levantó. Bueno, mientras tanto, leo el chat. Dice Stephanie Axel, la apertura hace que se enfoque la persona o la persona con el fondo, de las tantas, ¿eh? Porque tiene esa función, pero ahorita vamos a ver otra función. Cuando está oscuro, abrimos para que entre mucha luz y quede en la oscuridad nuestra foto. Ajá. Pero ahorita vamos viendo, porque ahorita vamos a ver el tema del ISO, que es el tamaño de horno que usamos, equivalente, y eso tiene su asunto, ¿no? ¿Cuánto cuesta su cámara? Me costó 66,000 pesos el año antepasado. Y el lentecito que trae el objetivo me costó 25,000 pesos el año antepasado. O sea, es una cámara así en conjunto como de 90,000 pesos. Pero es un objetivo que solo sirve para hacer fotos de retrato. Así que si voy a una boda, no me sirve. Ya van a ver por qué. Se los voy a explicar eh, el viernes que hablemos de objetivos, ¿no? Profesor, tengo un teléfono que cuando pongo en modo manual salen como gráficas. ¿Sabe qué es? Pues sí, son valores, ¿no? Es como cuando hacemos una radiografía, un médico ve la radiografía y dice, ah, mira, pulmones sanos. Nosotros a través de algunas gráficas podemos ver si es una fotografía que fue bien tomada. Por ciertos valores que, bueno, aprendemos cuando analizamos cómo es una fotografía bien tomada. A ver cuáles son las gráficas.
Es que están borrosas. Bueno, si quieren, luego vemos cómo es una fotografía sana para que podamos hacer un análisis desde una gráfica. Pero lo importante es que hagamos un análisis de la fotografía desde el meritito ojo. ¿Sale? ¿Qué modelo es su cámara? Es una Nikon D850. Ahí está. Miren, ahorita Edgar nos está presentando una fotografía como fue tomada. Fíjense cómo allí se manifiesta el F, que es 1.6. La S es la velocidad, pero recordemos que velocidad en inglés se dice speed. Y es de lo que estamos hablando. El ISO, y bueno, para no meternos en más detalles, nada más quedémonos con ese. Con el ISO, con la S y con la F, que son los números que estamos viendo. En cámaras modernas, y eso es interesante, ya no solamente están estos números, el F4, el F2, el 2.8, el F4. Cámaras modernas tienen F1.6, 1.8, 2, 2.4, pero eso va a variar, ¿no? Las que son universales son estas. Entonces, por ejemplo, la cámara de Edgar tiene 1.6, pues probablemente solo su cámara tenga, o los modelos de esa cámara. No, mi teléfono no tiene eso. Mi cámara no tiene todos. ¿Se entiende todo esto que les digo? Sale, pues, a ver, entonces vayamos con el tema de la velocidad. Sale, pues vamos a leer. Tiempos cortos, ¿no? O tiempos rápidos, superiores a 1/60 segundos. O sea, son todos estos, que es cuando se mueve rapidísimo la cámara y es cuando congelamos a Leo Messi. Ajá. El obturador permanece abierto muy poco tiempo, dejando pasar menos luz hacia el elemento fotosensible. Con ella se consigue congelar o reducir notablemente el movimiento. Ajá. Que esto funciona cuando utilizamos la llama alta. ¿Se entiende? Y esta es la correlación donde a veces es confuso. Fotografías desde el mismo sitio con una velocidad más lenta, efecto desplazamiento. Lo que decíamos, ¿no? Va a salir un fantasma si utilizamos fotografías con tiempos de ese tipo, de tiempos lentos, ¿no? Que también se les puede denominar tiempos largos, que son inferiores a 1/60. Todos estos, ¿no? Un quinceavo de segundo, un octavo, un cuarto, medio segundo, un segundo, 2 segundos, 4 segundos, 8 segundos, 15 segundos, 30 segundos, ¿no? El obturador permanece abierto más tiempo dejando pasar más luz. O sea, le ponemos al temporizador a la hora de hacer el pastel 2 horas, 3 horas. O como el horno en Navidad que tarda como 4 horas, ¿no? Con ella se consigue imágenes movidas, desplazadas, otorgando mayor sensación de desplazamiento. En estos tiempos es recomendable usar un trípode, un tripié, para evitar que se mueva la cámara por el pulso. El tiempo de obturación o tiempos, las velocidades, en conjunción con la sensibilidad de la fotografía de la película. Fíjense, estamos hablando del tercer elemento, la sensibilidad, que bueno, yo ya les adelanté, es el tamaño del horno con el que vamos a estar trabajando. A veces es conveniente uno, a veces es conveniente otro. Si yo, por ejemplo, hago fotografía de eventos sociales donde está muy oscuro, pues necesito un horno potente. Y si tengo una pizzería donde vendo 50 pizzas por hora, necesito un horno potente. Pero si hago fotografía solamente de estudio, donde tengo una lámpara de estas y no necesito tanta potencia, pues no necesito una cámara tan potente. Por lo cual, es como si hacemos galletas domésticas y vendemos una orden o 2 órdenes al día. Pues no necesito tanto, ¿no? Por lo cual, con el horno de la casa va a estar bien. ¿Se entiende esta relación? Bueno, el tiempo de obturación en conjunción con la sensibilidad de la película fotográfica, en el caso de las cámaras tradicionales, o el sensor de imagen, en el caso de cámaras como esta, o etcétera, y las aperturas del diafragma determina el valor de la exposición para una fotografía. Entonces, como resumen hasta este momento, el tiempo, la obturación y ahora este elemento tercero, que son los ISOs, nos da un equilibrio, el cual nos va a dar la exposición correcta, que nuestro flan no salga ni quemado
ni salga aguado. ¿Se entiende? Ese es el asunto. Dice Patricia, profe, tengo una pregunta. ¿Nos recomienda tomar todos los apuntes con calma y revisar las sesiones? Sí, yo creo que sí. ¿Y saben qué? Practicar y empezar a ver. Ahorita les paso unas aplicaciones para que ahí vean dónde está el F, dónde está la velocidad, qué diablos es el cochino ISO. Eso, jugar y experimentar y mover los valores. Pues ahora sí que como si tuviéramos 12 años y ya nos dejaron ir a la estufa a cocinar, ver qué es lo que pasa, ¿no? Sale. Profesor, por ejemplo, yo estoy probando todo lo que me dice con la cámara de mi celular, pero al momento de poner la velocidad más alta, la imagen se hace más oscura. ¿Por qué? Porque cuando ponemos la velocidad más alta, lo que sucede es que la fotografía es tomada más rápido. Por eso les digo, a veces es como un albur esto, ¿no? Lo entiendes distinto. Uno piensa que subiéndole la velocidad tenemos más tiempo de exposición y no es todo lo contrario. Subimos la velocidad y lo que pasa es que la fotografía pasa más rápido. Si bajamos la velocidad, la fotografía va a ser lenta. Y como nos está faltando luz, por eso queda registrada. Lo que tenemos que hacer para que no quede oscura es bajar la velocidad. En lugar de 1/250, que es una velocidad muy alta, pues a lo mejor ponemos 1/60 y va a haber el doble de luz. Ahorita vamos a ver un esquema donde se nota esa eh, correlación. Sale pues, justamente es este. Justamente es este. Tiempo de exposición. Veremos entonces que esta fotografía tomada en el Bello Palacio de Bellas Artes requirió una exposición, porque la receta de ese día a esa hora, o más bien a esa hora en ese sitio, daba para que tomáramos la fotografía con esta cantidad de luz. ¿Cuál es esa cantidad de luz? Pues un 5.3 en nuestra exposición. Eso fue. Ajá. Sin embargo, antes de eso hicimos una prueba donde utilizamos, en lugar de un 5.6, un F,4. O sea, un poquito más de luz. Ajá. Y aquí vimos que en este caso utilizamos un F,8. ¿Sale? Fíjense, en fotografía tradicional hay un paso que se llama el negativo. Esta no es la fotografía final, sino más bien estos son una versión de cómo se vería por este paso intermedio que se llama el negativo. ¿Y el negativo qué era el negativo? Ah, pues auténticamente el negativo era la imagen. Negativo de fotografía. Y el negativo de fotografía era la imagen pero invertida. Así era la imagen. Entonces en un negativo, si tu imagen quedaba súper oscura, a la hora que la pasabas a la foto, pasaba lo contrario, te iba a quedar súper iluminada. Y si te quedaba súper iluminada, en el momento en el que hicieras tu fotografía, te iba a quedar súper oscura. ¿Se entiende? Y era un tema. Afortunadamente ya dejaron de existir los negativos y nos podemos ahorrar ese paso. Pero en este caso, en el de las diapositivas, es como si hubiera sido tomada con un negativo. Ujú. Cuando está sobreexpuesto, significa que se pasó de luz, lo cual significa entonces que en el negativo, ese negativo quedó muy oscuro. En el negativo se dice que se sobreexpuso porque se quemó. Por eso quedó negro el negativo y cuando hicimos la transferencia a nuestro papel fotográfico, pues no permitió que se registrara toda la luz. Ajá. Y lo mismo acá, cuando está de esta forma, pues se quema, ¿no? Y así es como se ve. Entonces, bueno, las fotografías debemos buscar que queden lo mejor expuestas posible. Y veremos que entonces el F o los focales sí tiene un impacto directo al resultado final, por lo cual tenemos que ser cuidadosos en cuál es el que vamos a utilizar y cómo lo vamos a calcular. Ahorita les digo, porque seguro están preguntando, oye, Leoy, ¿cómo mido eso? ¿O cómo sé cuál voy a utilizar? Ahorita les enseño. No, dice Patricia, ¿tiempo de exposición tiene que ver con la luz? Sí, pero más con el entorno. Pero vayamos adelante. Muy bien.
Y por último, tenemos el ISO, que el ISO básicamente es, pues, cómo se va a comportar nuestra cámara. ¿Sale? Cuando vamos al parque, vamos a utilizar un ISO. Cuando estamos en el interior de nuestra casa, vamos a utilizar otro ISO. Cuando estamos en la oscuridad, probablemente en una cena con velas, vamos a utilizar otra, no velocidad, sino más bien otro grado ISO, porque son los grados ISO. Entonces, cada uno de estos varía, pero cada uno de estos, en este mismo sentido, tiene un uso particular. Y aquí es donde cuento cómo era la anécdota, ¿no? La anécdota antes, cuando ibas a comprar películas, que el ISO era la unidad de las películas, después lo pasaron a las cámaras. Entonces, cuando ibas al ISO, cuando ibas a la tienda de rollos, era, buenas tardes, jefe, ¿qué pasó, joven? Oiga, quiero una película para mi cámara. Ah, buenísimo. ¿Qué clase de fotos va a hacer? Pues mire usted, voy a ir al parque porque cumple años mi sobrina y vamos a hacer fotos en el jardín. Y él decía, ah, bueno, le voy a vender un ISO 100. Estaba chido. A la siguiente semana ibas y le decías, buenas tardes, jefe, ya regresé, ¿cómo está? ¿Qué pasó, joven? ¿Cómo le fue con sus fotos? Bueno, X, ¿no? Oiga, quiero un rollo fotográfico porque voy a hacer unas fotografías en una comida familiar adentro de un salón. Ah, muy bien, joven. Le recomiendo un ISO 400. O voy a hacer fotografías de estudio con mis lámparas. Ah, un ISO 400, joven. Buenísimo. Y luego ibas un mes después, oiga, voy a hacer unas fotos en una cena en un jardín donde no hay mucha iluminación. Le recomiendo ISO 100, joven. Ah, no, ISO 1000, perdón. Le recomiendo un ISO 1000, joven. Entonces aquí hay una correlación. Se dieron cuenta que entre el primer ejemplo y el tercer ejemplo va incrementando el número del ISO, lo cual significa que entonces son películas, o eran películas más sensibles cada una con respecto a la anterior. Cuando hacías foto en un jardín, te dicen el ISO 50. Cuando haces foto en interior con lámparas, ISO 400. Pero cuando está oscuro porque es una cena, te recomiendan el ISO 100. Significa que es más sensible. Y cuando configuramos eso en nuestro teléfono celular, ponemos en un modo de mayor sensibilidad nuestro sensor, lo cual podemos subir y bajar. ¿Sale? Aquí en esta imagen, pues bueno, se nota, ¿no? Cómo es que funciona. Si tomamos fotografías iluminadas, ustedes me dirán cuál de las tres películas podría ser la que está mejor tomada. Por lo cual, hacer fotografías a esa hora en un jardín, según la receta, existe una película en particular con un ISO en particular que es la mejor opción. ¿Cuál consideran que es la mejor? Dice, Félix levantó la mano. A ver, vamos a verlas más de cerca. ¿El ISO 200? ISO 200. ¿Por qué? Porque ahí, según su teoría, es que se coció a término medio lo que es la foto del ISO 200, ¿no? O Ahí sea, ni está. mucha luz ni mucha oscuridad, sino término Ahí medio. está. Exactamente. Probablemente sigamos con este ISO 200 a la cena en la noche nos queden oscurísimas nuestras fotos. O probablemente si llegamos con el ISO 200 al jardín a las 12 del día, nos queden nuestras fotos muy parecidas a esto. Ahora, esto en definitiva no es una cosa que nos dé el azar, es una cosa que el fabricante recomendaba. O sea, tú llegabas al comercio y auténticamente tú decías, oye, necesito un ISO para esta clase de fotografías que voy a hacer. Y te recomendaba el vendedor, el fabricante te lo recomienda. Y nos quedamos con eso los que hacemos fotografía, por lo cual sabemos más o menos con el teléfono qué ISO usar bajo qué condiciones. Ajá. Ahora, hay otra cosa en el intervalo este, ¿no? En medio. Esta imagen de la derecha, esta, eh, perdón, de la izquierda, esta imagen de la izquierda manifiesta que esa sustancia fotosensible que eran los granitos de bromuro de plata son chiquititos y eso corresponde a un ISO 200, un ISO 100. Sin embargo, esta imagen de la derecha
tiene las piedras más grandes, granos más grandes, lo cual corresponde a un ISO 800, un ISO 1000. Entonces lo que distingue a una de las otras es que los granos de bromuro de plata eran más chicos unos con respecto a otros, los cuales también generaban un efecto. No, y el efecto es el siguiente. El efecto es que el ISO antiguamente generaba este efecto entre un ISO 100, por ejemplo, y un ISO 3200. Esto a lo cual le llamamos en fotografía el grano. Entonces las fotografías que eran tomadas con películas de ISOs altos salían granuladas, porque tenían piedras más grandes que cuando se revelaban era más evidente su presencia. Y en ISOs bajos, como era muy finito, se notaba menos el efecto. Total, que cuando hacen la migración a digital, este efecto se sigue notando. Solamente que en lugar de llamarle grano, en la actualidad le llamamos ruido. Y tienen ruido las fotografías. Todos habremos tomado una foto en un antro o en un restaurante y salen granuladas cuando está oscuro, o en la noche y salen granuladas. A eso se debe a que el ISO, conforme va siendo más alto, tiene esta particularidad, genera ruido. ¿Cuándo es que no se genera ruido? Cuando tenemos un sensor súper potente. Por ejemplo, la cámara que les mostré hace unos minutos no me genera mucho ruido, pero la cámara de mi teléfono, que es más de uso doméstico, genera mucho ruido. ¿Sale? Y actualmente las cámaras tienen ISO 1 millón, ¿eh? Es una cosa ridícula, que dices, bueno, ¿para qué lo voy a usar? Pero cuando tomas una fotografía en condiciones de muchísima oscuridad, wow, yo creo que así miran los gatos, así miran algunos otros animales nocturnos. Detalles que no ves ya a simple vista, la cámara los detectó y los registró. Ahora, esta tabla que yo les presento aquí es una tabla que auténticamente yo copié de la caja de película de la marca Kodak. Ahorita les explico. Edgar levantó la mano. En eso del tema del ISO, sí, por decir, el equipo de celular que tengo maneja hasta el 6400. Ujú. Y ese probablemente no es un ISO de los más altos que existen en la actualidad, pero es un ISO que era súper respetable hace 10 años con las cámaras primeras y particularmente con las cámaras análogas, porque ese era el máximo que te vendía el fabricante. No, y ahora probablemente nos pueda parecer un ISO bajito, pero en aquellos días era un ISO súper importante. Ese es el tema, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona esto? Pues el fabricante utilizaba ISO 50, ISO 100, ISO 200, 400, 800, 1000, 3200 y el 6400. Como veremos entonces, cada uno de estos tiene un uso en particular. Unos son de alta sensibilidad, que son como del 800 para acá, que son para utilizar en condiciones de muy poca luz, para lo cual necesitaríamos más luz para hacer fotografías de una manera apropiada o llevar lámparas. Están los intermedios, que pueden ser también los 400, 800, que no necesitan tanta luz, que es como luz de 4 de la tarde en el exterior. Y los que son de una sensibilidad pues regular, como cuando es el caso de hacer fotografías en el jardín al mediodía. ¿Se entiende todo esto? Entonces, bueno, como síntesis, estos se utilizan cuando hay mucho sol, ¿sale? Estos en medio, cuando a lo mejor hay menos sol y probablemente está nublado, ¿no? Está el sol y tiene una nube por allí. Y estos últimos son cuando de plano ya está oscuro. Es la sensibilidad básicamente con lo que se mueve cada uno de estos. ¿Se entiende? Entonces ya tenemos los tres elementos, la velocidad, la apertura o números F y el ISO.
Así es como se manifiesta el ISO. Y nosotros podemos ir subiéndolo en nuestra cámara o bajándola a consideración nuestra. Si notamos que la fotografía que tomamos está demasiado expuesta o quemada, que tiene demasiada luz, bajamos nuestro ISO. Si consideramos que está oscura, lo subimos. Y ese es el criterio básicamente. ¿Va? Entonces, bueno, ¿cómo funciona esto al final? Pues ahí está. Velocidades de 1/8000 significa que necesitamos subirle a la llama, ¿no? O sea, abrir los diafragmas. O lo contrario. 1 minuto significa que tenemos que bajar la llama, que es la lógica del pastel, la lógica de la pizza, ¿no? A un F22, que es un diafragma chiquitito, ya vimos que a su vez genera el efecto del enfoque. Se enfoca. De manera contraria al F1.4, que es cuando se generan los desenfoques, ¿se acuerdan? Anoten por allí lo siguiente. Cuando una imagen en general sale bien enfocadita, vamos a decir que tiene profundidad de campo. Por ejemplo, yo estoy en profundidad de campo. Estoy perfectamente enfocado y se ve mi fondo. Ajá. Y en cámaras como por ejemplo la que tiene Edgar o la que tiene Alejandra, que se ven desenfocados, se diría que falta profundidad de campo. Así le llamamos, profundidad de campo. ¿Sale? Entonces, más velocidad, mayor tamaño de diafragma. Menor velocidad, mayor tamaño de diafragma. ¿Se entiende? Igualito que en el horno. A mayor flama, le bajamos el tiempo. A menor flama, le subimos el tiempo. Así, tal cual. Y ya vimos que una hace que quede doradito y otra hace que quede sudadito, ¿no? Digamos, el bistec. Y habrá quien diga, a mí me gusta dorado, pues ábrele el diafragma y bájale la velocidad. Y habrá quien diría, no, 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 a mí me gusta fuego lento. Ah, bueno, el arroz se cocina a fuego lento. Bájale la llama, súbele el tiempo, dale más tiempo. Ese es el criterio. Y también va a depender el tema del ISO. Pero eso, como les digo, regularmente el ISO es lo primero que defines. Llegas y dices, ah, mira, aquí está medio oscuro, ISO 400. Oye, aquí está súper asoleado, ISO 100. Oye, aquí está muy oscuro, ISO 1000. ¿Se entiende? Si vemos que está muy oscuro y da la cámara, le subimos más. Y así es como se configura. Lo primero que llegamos y hacemos es, cuando tomamos una fotografía, es llegar y decir, ¿qué ISO voy a usar? Definimos el ISO, sale, listo. Después dices, ¿quiero que esté desenfocada o no? Sí quiero, sale. Abres tu diafragma al máximo. Y por último, la velocidad que te indique la cámara. Porque la cámara tiene un artefacto, el cual se llama exposímetro. Ahorita lo platicamos. Pero así es como se va a manifestar esto, ¿sale? F1.4, súper desenfocado, que es la máxima apertura estándar, ¿no? F2 menos desenfocado, F2.8 menos desenfocado, F4 menos desenfocado, F5.6 menos desenfocado, F8 menos desenfocado, y así hasta el F32 donde va a salir auténticamente enfocado el fondo y el objeto o el sujeto. Velocidad, 1/1000, vamos a congelar a Cristiano Ronaldo o a Messi. Si le bajamos a 500, va a seguir probablemente congelado. ISO 250 también. Pero a partir del 125 va a empezar a salir movido el personaje. Y en sobre 60 va a estar movido, en 30 movido, en 15 movido. De tal suerte que cuando lleguemos a medio segundo va a quedar súper movido. ¿Se entiende? Y por último el ISO
Pues el ISO 100, si estamos en condiciones de oscuridad, va a estar oscuro, se va a sentir oscurón porque no es lo mejor, pero va a salir sin ruido nuestra foto. Y conforme vayamos subiendo, se va a ir notando más clara la imagen, pero recordemos que entre más alto sea el ISO, mayor ruido va a generar. ¿Sale? ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, ¿cómo definimos estos criterios? Cuando llevas 10, 15 años, ya más o menos sabes. No tienes que remitirte a lo que está haciendo la cámara. Pero la cámara tiene una herramienta que te va a permitir configurar esto. Tú partes del primer criterio. Ok, 12 del día, ISO 100. No hay otra, ¿eh? No tiene falla. 2 de la tarde, ISO 100. Pero a las 4 ya se oscureció, ISO 400. A las 6, ISO 800. Más o menos, ¿eh? Pero esa es la lógica. No, 8 de la mañana. Es muy parecida a la luz de las 8 de la mañana a la luz de las 4 de la tarde. Pues hizo 400. A las 6 de la mañana está oscuro. Pues hizo 1000, hizo 800. Ajá. Eso lo defines primerito. Y después agarras y dices, quiero que salga todo perfectamente bien enfocado. Defines tu apertura. Ya sea muy abierto tu diafragma o muy cerradito. No importa. Conforme vayas modificando estos dos elementos, la cámara tiene un elemento que se llama exposímetro. Y el exposímetro es esto, tal cual lo ven, tal cual va a salir. Y ese exposímetro tiene esta escala y tiene una flecha en el centro, la cual funciona por un sensor que tiene nuestra cámara, la cual se va a mover hacia la derecha o se va a mover hacia la izquierda. Si se mueve a la derecha significa que nos pasamos de luz, por lo cual tenemos que subir la velocidad o hacer algo, bajar el ISO, cerrar el diafragma, algo. Y la idea es que quede en el centro esa aguja. Si por el contrario se mueve hacia la izquierda, significa que tenemos que subir nuestro ISO, abrir nuestro diafragma o bajar la velocidad. ¿Se entiende? Todo en aras de que entre más luz. Siempre vamos a utilizarlo a estas alturas. A mí alguna vez mi cámara mecánica se me quedó sin batería porque usa una batería, la fotocelda esta que mide el exposímetro. Y pues chútatela, ponte a hacer fotos, ala y se va, a ver qué tal quedan. Y aprendí mucho, ¿no? Porque anduve con medio año no sé por qué, se me antojó y se me hizo chido. Entonces, yo partía de ese criterio, el ISO, las aperturas, y más o menos uno va viendo qué velocidades va a utilizar la fotografía que se está usando. ¿Sale? Ahora, vamos a analizar esta imagen. Hay quien dice, oye, Leo, a mí la que me gusta cómo está tomada es la fotografía número 4. Y hay quien me ha dicho que la fotografía número 2, ¿no? Pero vamos a partir de la que está correctamente tomada, es la fotografía del centro, ¿sale? Miren ustedes, aquí hay una serie de constantes. ¿Cuál es la constante? Todas fueron tomadas a ISO 100, porque había mucho sol. Ajá. La segunda constante es el F8. Ajá. Que el F8, como nos quita desenfoque, más bien, el F8 nos permite enfocar de una mejor manera, es muy recomendable para hacer fotografías de arquitectura para que todo quede perfectamente bien enfocado. Lo que fue la variable es la velocidad. Y veremos cómo en 1/500 queda perfectamente bien expuesta esta imagen. Pero cuando la velocidad la bajamos, significa que hay más tiempo de exposición, por tanto, se nos sobreexpone un poco la imagen. Y cuando bajamos más aún la velocidad, pues se nos superpasa. Mismo caso, pero a la inversa, cuando subimos la velocidad. Le falta la fotografía, por tanto queda como crudo el huevo. Y si le subimos más la velocidad, o sea, menos tiempo de exposición, menos tiempo de cocción, sale súper crudo el huevo. ¿Se entiende este análisis?
Sí, Bueno, pues ya entendieron la fotografía. Ese era el chiste de la sesión de... Así de simple. Es ahora sí que una huevada. Así de fácil es entender la fotografía. Bueno, ¿cómo es el cochino exposímetro en la cámara? Pues así se nota, tal cual. Le mueves la velocidad y así va a aparecer esta gráfica. O más bien estos números. La apertura, igual, así va a aparecer. Los hizo de esta manera. Y como veremos, está esta escala del exposímetro. Hay otros valores que tiene la cámara, como el modo manual, el ajuste de balance de blancos, si vas a tirar un tiro solamente, una ráfaga, el enfoque, la calidad, si está activado el control remoto, número de fotografías que te quedan y la cámara. Más bien la carga que te queda todavía. ¿Sale? ¿Se entiende eso? Así va a aparecer. ¿Vale? ¿Qué más? Ahora, ya que vimos todo esto, yo les quiero preguntar, ¿qué ISO se utilizó para esta foto? ¿Qué apertura se utilizó? ¿Y qué velocidad? Así a ojo de buen cubero. mm, Recordemos que los ISOs altos son para condiciones de oscuridad. yo creo que fue 400 o 600 el ISO, ¿Mm? uno fue 5.8, 5.8. Recordemos también que cuando está oscuro utilizamos aperturas grandes. entonces 9, A ver, ahí va una pista. ISO. ¿Cuál fue el ISO? ISO 1000. 1000. 1000. Porque estaba oscuro. Ujú. Ajá. Porque los ISOs bajitos son cuando hay muchísima luz. Entonces no necesitamos que sea tan sensible. Entonces aquí usamos un ISO 1000. F, 1.4. Y la apertura es difícil saberlo, porque perdón, la velocidad es difícil saberlo, porque es un criterio que habría que ver al final, es el último que vemos cuando analizamos fotos. El ISO lo podemos deducir por la oscuridad que hay. La apertura lo podemos definir por el desenfoque. Acuérdense, eso es bien importante, el tema del desenfoque. La velocidad, quién sabe, solo el fotógrafo la supo. Y esta foto me la robé de internet. Pero no hay que decir eso, porque aquí no tenemos que hacer eso. Sale, pues, ahí va otra imagen. Mismo caso. ISO, F y velocidad. ¿Está oscuro o no está oscuro? O regular. 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 Entonces utilizamos aquí un ISO 600. Luego el F es que fíjense, pudo haber 1.8, sido un ISO 800 o 600. Sí. El F está desenfocado 1.8, todo. 1.8. 1.2, 1.4. F debe ser como un 2.2. Fue 1.4. Esa sí yo la tomé. Y la velocidad, Pues ya que quién se le sabe. puso en medio el La velocidad es más difícil saberlo. Pero yo calculo que esta foto fue tomada con un 1/400. Una cosa así. A ver, vamos a ver la última. ¿Y esta cómo fue tomada? Ay, qué bonita. Ay, sí, qué bonita. Fíjense, pista, ¿eh? Se La ve, cascada no quedó congelada, sino quedó barrida. Como cuando apa- Messi es un fantasmita. aparece de Muy mentiras. rápida. Más bien muy lenta. La cámara estuvo ahí media hora tomando la foto. Hagamos de cuenta. No, no media hora, pero sí 3 segundos. ¿Por qué? Y otro elemento.
está perfectamente todo enfocado lo de allá al fondo. Ajá. Eso significa que fue tomada con un tiempo prolongado. Ajá. Y además con una apertura no tan abierta. Esta fue tomada con 5.6 y fue tomada con un ISO. ¿Cuál ISO creen? Ujú. Uh, Cuatro, 400. Más o menos por ahí. Casi sí. ISO 600. Y por último, la velocidad. Aquí es más factible poder saberla porque todo está perfectamente enfocado, como les decía, y esto está perfectamente barrido. Fue tomada a 1/30. No, sobre 30, no 300. Así fue tomada esa foto. Pero ¿se entienden todos estos parámetros de la fotografía? Y es muy simple. Vamos a irlo repasando en las siguientes clases, pero así es la fotografía. Si esto ya lo entendieron, ya saben hacer foto. Solo es cosa de practicarlo. más o menos. Es, Eh, ajá, dime. una pregunta, maestro. Es que sí, como que le puse ahí para levantar la mano, pero no, yo creo que no la vio. Ajá. Todos estos términos que está diciendo solamente es para la cámara profesional, ¿verdad? No, no entra el celular ni nada de eso. Sí, todo eso está en el celular. También, ok. También. Ah, muy bien. A ver, ahorita vamos a ver una interfase de teléfono celular. A Ajá, ver cómo está en el teléfono celular. Espérenme tantito. Les paso el link de la asistencia muy bien. para que de una vez lo tomen. 26 de agosto estamos hoy, ¿verdad? A ver, ahí va el link de la asistencia. A ver, déjenme buscar eso. Muy cierto, Cámara Félix, Félix Rufino. profesional Es cuestión de en... práctica. No sé si se llega a notar la interfaz de mi celular. El modo profesional, la interfaz lo que maneja. Ajá, no, no se alcanza a ver mucho. A ver, pero creo que ya encontré una aquí. Ya encontré uno. Ahí está. Les voy a compartir mi pantalla, ¿eh? Este es el modo profesional. Entonces, como veremos aquí, si alcanzan a verlo, sí lo perciben, sí lo Ay. notan. Mm, Sí, Ahí está. Miren ustedes. Aquí ajá. está el ISO, aquí está la F, las Ah, aperturas. ok. Manual Focus, que lo puedes desactivar para que se enfoque solito. Balances de blanco, que bueno, eso luego lo vemos. Y básicamente así es como está configurado. ISO, velocidad, que fíjense, esta en particular como que te mueve los mismos elementos, ¿no? Tanto Ujú. la velocidad como la apertura. No hay uno propiamente, porque yo creo que esta es la versión donde tienes que pulsar este botón para mover la apertura. Ahora vamos a buscar otro. Abrir imagen. Ahí está, mira. ISO, velocidad, apertura. Eso es lo que tiene. Y aquí yo me imagino que se pueden modificar esas cosas. Incluso puedes medir puedes configurar qué clase de objetivo estás usando. Y acá arriba tiene otras configuraciones que, bueno, después platicamos de ellas. Ahora vamos a buscar
un último, uno último de estos. A ver dónde se vean todos los elementos, ¿no? De la interfaz. Ah, mira. ¿Sí se ve? Aquí le movemos F, que en este caso es automático, pero ahí le podemos poner que sea manual. La velocidad se mueve, miren cómo están las velocidades, 1/1000, 1/30, y eso lo mueves. Y por último tiene el ISO, que en este caso lo tiene automático, pero también podemos ponerlo para que sea manual. Entonces lo que vemos aquí es que la cámara tiene todos estos elementos, el teléfono tiene todos esos elementos. Si su teléfono no los tiene, es porque no tiene una versión profesional. Hay teléfonos que traen la versión profesional. Pero si no es el caso, ahorita en un ratito en Telegram les mando un listado de las aplicaciones que pueden bajar para que les permita manosear el ISO, manosear la velocidad, manosear los S. ¿Sale? No me he podido, discúlpeme, no me he podido conectar a Telegram. A Telegram. ¿Tienes Telegram descargado en tu telefonín? Entonces, en este preciso instante, comparto nuevamente el link para que pues se sumen al grupo. Que ya empezó el movimiento, ¿eh? Ya empezaron a chatear mucho ahí y eso es chido. Significa que andamos ahí al tanto. Ahí está. Ya nos salió la notificación de que te uniste al grupo. Y bueno, ahí subimos notificaciones, avisos. Luego yo me pongo de simpático y subo chistes, pero voy a procurar no hacerlo, porque si no voy a caer gordo como cuando me mandan piolines y no quiero caerles gordo a ustedes. Ujú. Bueno, ¿qué sigue? Pues miren ustedes, así el tema de la fotografía, así de simple es. Entonces, si se entendió lo de ahora, ya saben hacer fotografía. Solo va a ser cosa de que practiquen. Vale la pena de que pasado mañana o en esta semana le echen un ojo a esta sesión otra vez. Échenle ojito. Es algo que a mí particularmente me tocó muchísimos años entender, el tema de la Ajá. fotografía, y me parece de una manera muy ágil explicarlo con comida, con cosas de hornos. La semana que entra, bueno, el viernes les explico el tema de los píxeles Perfecto. y se los voy a explicar con la pizza, porque luego decimos, ¿qué onda con los píxeles? Y las resoluciones, para que vean las diferencias de las Voy a resoluciones. procurar no traer hambre, Sí, no, vamos a estar hablando de pizza un rato. porque me da mucha hambre Entonces, estar escuchando hablar de comida. bueno, entonces, vénganse bien comidas, vénganse bien comidos, tráiganse un cafecito porque si comieron les va a dar sueño y tampoco que les dé sueño. Pero la siguiente clase ya no es tan técnica. Esta es la clase más necesaria y más aburrida de todas. Pero si lo entendieron, lo pescaron, ya están del otro lado y ya entendieron fotografía. Pregunta Brenda, ¿cuál es mejor, Canon o Nikon? Son igual de buenas. Yo personalmente considero que para video Canon y para fotografía Nikon, pero es de gustos. Es como si les pregunto, ¿cuál les parece mejor, Chevrolet o Chrysler? O Chevrolet y Ford. Pues ya a estas alturas ninguno es malo, solo son gustos, ¿no? Ujú. Porque Ford Sí. son nacidos fuertes, nacidos Ford. Y dos. Y la otra, yo no sé cuál sea su eslogan, ¿no? Entonces, pues eso, dependiendo. Y también, ¿saben cuál es la mejor cámara? La que se ajusta a nuestros bolsillos. Esa yo creo que es la mejor cámara, ¿no? Probablemente yo quisiera una cámara de las de 600,000 pesos que vimos la semana pasada, pero probablemente también sería mucha sangronada y probablemente no la necesite. Ese es el punto, ¿no? Probablemente yo quiera hacer cierta clase de proyectos y mi trabajo me los exija, pero ciertas clases de cámara no me lo permitan. También ese es otro criterio. Irma levantó la mano. Aquí en mi celular, a la parte de atrás, dice 50
MP de cámara, megapíxeles o qué es el? megapíxeles. Sí. Ajá, pero no me sale qué resolución tiene. La resolución la configuras ahí en las opciones cuando te metes en la cámara. Y Ah, eso de los megapíxeles se los platico con calma el viernes. Es bien chistoso y ok. bien interesante. Y es muy fácil de entender, pero también luego no te lo explican bien y dices, no manches, no entendí. Entonces no Y, se ocupen. y Dime, es dime. que yo me imaginaba que, por ejemplo, de cuando dice uno, se pixelió la foto, es de los granitos que dice de las fotos que tienen mucha, sí, ¿verdad? ¿Es lo El mismo? ruido. Ahora, El hay otro ruido. fenómeno que es que por eso le decimos ruido, porque el pixelaje es otra cosa. Ok, Ahora vamos a ver cómo se ve eh, el pixelaje feo. Cuando incrementas una fotografía de tamaño, les voy a compartir por última vez mi pantalla. Y bueno, les voy a dejar eso para que les dé curiosidad y picazón para llegar el día de viernes y hablar de ese tema. Se generan cuadros y de repente las unidades mínimas se notan de esta manera. sí, sí. Se notan como cuadros grandotes. Déjenme ver si por aquí tengo una imagen. Sí, por aquí tengo una imagen para que se vea la diferencia. Miren ustedes, por ejemplo. Esta imagen tiene mucha resolución, Mm, que hasta le podemos ver mm, las sombras de la textura del rostro. Y no se notan los cuadros sino hasta que lo hacemos muy grande. Y se nota un poquito. Pero cuando una imagen tiene poca resolución, se nota menor definición. Y se notan sí, cuadrículas. Entonces son dos imágenes que son muy diferentes. Más o menos, mira, están en el mismo tamaño los dos rostros. ujú, Esta imagen tiene muchos píxeles y nos sí, permite entrar y entrar y entrar y entrar y entrar y entrar. Esta imagen no nos permite porque muy pronto se pierde la resolución. mm, Entonces, entre más información se dice que tiene más píxeles y entre menos información menos. Entonces, si hay una, ¿cómo lo podemos decir? Una diferencia muy grande. Básicamente es la información. Ah, miren, aquí está la original. Esta es la original. Miren, ya vieron, aquí se ven rayas como si estuviera compuesto por cuadros. Ajá. Aquí se ve una raya, de hecho. Si alcanzan a ver una raya como horizontal, rayas como horizontales que cortan. Se alcanzan a ver muy leve por aquí. Son las cuadrículas. Bueno, esos son los cuadros que se hicieron grandotes y se notan los cuadros. Cuando una fotografía tiene mucha resolución, esos cuadros se notan hasta mucho más acercamiento. A veces no se nota solamente. Y es por la cantidad de información. Pero se los cuento con calma y con un buen ejemplo el día viernes. ¿Qué les parece? Sale Excelente. pues. Muy bien. Oigan, pues siendo las 5:36, muchas gracias. vámonos. Vámonos Vámonos. a descansar. Gracias. Les Buenas comparto tardes nuevamente para todos. el link de la semana. Que tengan bien bonita semana. Cuídense mucho. Y Aquí las nos vemos. aplicaciones. Ahorita Gracias, se buenas las mando al noches. Telegram. Ok, El Telegram es gracias. un Excelente tarde Oye, para todos. las aplicaciones por Telegram es un gancho para que se metan a Telegram. Ya me voy, adiós. Adiós. Gracias. Cuídense mucho, bonita semana. Aquí nos Gracias. vemos. Adiós. Gracias. Bye.